Pues bien, de nuevo en Triana y hoy nos visita un magnífico escritor, Víctor Terrero. Ahora iremos explicando quién es. Víctor, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Pues un saludo muy cordial, gracias por estar con nosotros. Y bueno, háblanos un poco de esa ópera prima que acabas de terminar de escribir y cómo se llama. Gracias a ti, en primer lugar, por atenderme y ayudarme a darle difusión a esta novela. Es la primera novela, como tú bien dices, se titula Una vida a todo color. O el asombroso caso del dibujante que estuvo 50 años congelado y despertó en Sevilla. Esta novela es una novela a la que llevo bastantes años trabajando, como 8 años aproximadamente, y por fin la he podido publicar. Y lo que vengo un poco a narrar son, el libro contiene las cartas que supuestamente Walt Disney le escribe a su nieta. Walt Disney tiene una nieta, que eso es cierto, una nieta con vida, que se llama Victoria. Y este libro recoge las cartas que él, una vez que así, después de 52 años crionizado, congelado, pues ha resucitado, y la empresa de crionización le ha puesto una vivienda, un piso en la calle Betis. Entonces él, desde ese rinconcito del mundo, nuevo para él, dentro de la idiosincrasia sevillana, que es muy particular, y con la Semana Santa de por medio, las tradiciones que tenemos aquí, pues le va escribiendo las cartas, le va mandando al otro lado del charco a su nieta las cartas narrándole cómo es su vuelta a la vida. Oye, Víctor, ¿cómo se incardina venir de Estados Unidos, de Nueva York, y trasplantarse en Triana? A ver, la historia un poco es un poco, entiendo que es un poco surrealista, pero la explicación viene de que el momento de que yo empiezo bueno, Walt Disney primero falleció en Los Ángeles, él vivía en Los Ángeles, y él antes de fallecer quería y pidió así expresamente a su familia, a su mujer Lillian. Yo me he documentado, he leído varias biografías de Walt Disney y su entorno, y él pidió expresamente que cuando él falleciera, porque él tenía un cáncer de pulmón por ser fumador, muy fumador, de Lucky Strike, muchos al día, pues entonces él estaba viendo ya el final de su vida, y él le pidió que, porque él no asumía ser mortal, él se concebía una persona fuera de lo normal, y él no podía asumir llegar a la muerte como todo el resto de los mortales. Él quería ser inmortal. La mujer se lo negó. Lo que sí yo he hecho, he creado un segundo final. Una vez que este hombre fallece en el 1966, pues su cuerpo se mantiene congelado a menos 196 grados. Esto es lo que dice la ciencia sobre la crionización, que ya se está haciendo en animales, que esto suena muy ficticio, muy futurista, pero quién sabe si dentro de pocas décadas vamos a empezar a ver esto como algo más normal, ¿no? Nuestros nietos, nuestros familiares que vengan después. Entonces, este señor tiene que nacer, una de las condiciones que le pone la empresa de crionización es que tiene que nacer en un lugar que no sea su país de origen. Entonces él elige, hay una empresa, un punto de descrionización que está en Sevilla, concretamente en la Torre Pelli. Entonces, cuando se inaugura la Torre Pelli, él es descrionizado allí, y la empresa de descrionización, que se llama Relife 3000, le pone un piso en la calle Betis, frente de la Torre del Oro. Habla un poco de la documentación, porque claro, hay una parte de ficción, una parte de realidad, y hay que conjugar las dos cosas con un poco de arte para que al final se disuelva se resuelva la novela. Documentación de Walt Disney, ¿cómo la vida la apasionante de este hombre? Sí, a ver, este hombre evidentemente era una persona que salía fuera de lo normal, era muy singular, y también eso le hizo pues también ganarse muchos enemigos, incluso dentro de su propia familia. En su propia familia pues él estaba muy centrado en el éxito profesional, y de ello hablo también porque es como este libro representa una corrección de rumbo en la vida. Lo que quiero yo expresar con esto es como que todas las personas tenemos la capacidad para sacar una mejor versión de nosotros mismos. Eso está en nuestras manos. Lo que ocurre es que muchas veces la rutina, la inercia, la apatía, los miedos, el ego, que aquí se habla mucho del ego, el apego también, que está muy presente en nuestras vidas, el apego no solo a lo material, sino al apego al éxito, a la comodidad, al confort, que es una trampa también que hoy en día nos atrapa. Pues todo eso, utilizo todo esto de fondo para representar como un renacer, un renacimiento, porque de hecho el origen de esta novela también se encuentra, Carlos, en que yo cuando empiezo a escribirla me encontraba en un momento de crisis personal mío. Yo
jamás he tenido una crisis tan profunda como la que tuve en ese momento. Y llegó a mis manos, de casualidad o causalidad, no sé muy bien cómo decirlo, pues llegó la biografía de Walt Disney y empecé a ver pues que él había fallecido el mismo día que yo nací, pero 6 años antes, en el 66. Yo nací en el 72. Y eso me hizo pues empezar a crear en mi cabeza, bueno, ¿y si este hombre lo despierto después de medio siglo? Y lo voy a despertar aquí en Sevilla, con todo lo que hay aquí, con la guasa que tenemos aquí. Y claro, él va conociendo personajes que viven en Triana y va abriendo, va desplegando la vida y va reconduciendo su vida en un camino muy diferente al de su primera vida. Sí, vamos a buscar 3 o 4 datos para no revelar la novela completa, pero sí. Cuando lo descriolizan en la Torre Peli ese día, cuando él vuelve a la vida, después de este tiempo, sí. ¿Qué es lo que ve? Pues asoma la torre, vida Triana, ¿qué es lo que hace? A ver, como tú dices, no quiero hacer mucho spoiler, pero esto mucha gente no lo sabe, pero en uno de los semisótanos de la Torre Peli hay una unidad de descrionización, eso lo que pasa es que es secreto, y entonces pues él se despierta allí, al principio no sabe si lo que está ocurriendo es verdad o es un sueño, pero hay una persona que es una nueva profesión que yo también he creado en un futuro, que es la criopsiquiatría. Yo he creado una profesión nueva. Bueno, ya está, me ha cruzado la idea y sí. Esa persona es la que guía a Walt Disney en en el despertar y asimilar la realidad, porque también a veces hay que pensar, si esto ocurre, que puede que ocurra en un futuro, tiene que ser muy doloroso volver a la vida y saber que las personas con las que tú convivías han fallecido. Que eso también es una cosa que yo a veces no tienes que pasar 50 años para sentir que has perdido personas en el camino, se han quedado personas en el camino. Pero lo que también quiero decir es que esa pérdida, esas muertes que vamos teniendo todos en nuestra vida de seres queridos, muchas personas se quedan ancladas ahí, en la pena, en el dolor, y esto tiene mucho que ver también con el apego, que he hablado antes. Entonces, yo de toda esa crisis que yo tuve esos años, en ese momento de mi vida, de todo fui leyendo mucho, dejándome asesorar, leí muchos libros. Entonces he ido haciendo como una especie de selección de aquellas ideas, aquellas claves, aquellos mensajes importantes que a mí me han servido de tabla de salvación en momentos muy difíciles. Y bueno, espero que a alguien también le sirva, porque es posible que a alguien más le pueda servir. Lo que quiero con este libro es compartir esas enseñanzas, esas sabidurías que yo he ido rescatando estos años atrás, por si a alguien también le es útil, aparte evidentemente de pasarlo bien porque es un libro divertido. Víctor en su vida laboral es pedagogo y está adjunto a lo que es la Consejería de Igualdad del sí. Ayuntamiento de Sevilla, y desde la profesión de pedagogía, que tanto se aprende porque hay que meditar mucho, hay que procesar mucho y sobre todo influir en personas que están incipientes en un mundo o naciente o perdidos, ¿no? ¿Cómo deambula tu profesión a través de la novela? A ver, sí, aparece, es inevitable, tú acabas de dar una clave también, esto tenía que salir, porque de hecho el libro, para la primera persona a la que está dirigido, es a mí. Este libro lo escribo también para mí, porque quiero que no olvidarme de aquellas cosas que te estoy comentando, que sirven un poco como de faro, ¿no? para dirigir mi vida, porque a veces un poco nos desviamos. Entonces, la pedagogía no está tan presente, pero sí hay un personaje secundario, que hay muchos personajes secundarios, que también representa, bueno, esa persona también que es padre, como yo, de 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y con las dificultades que hoy en día la sociedad, que es la cual es verdad que tenemos más comodidades que nunca, pero sin embargo la tecnología, el excesivo confort, el aislamiento, el individualismo, el hedonismo, todo esto a veces, si no se tiene muy controlado, a veces puede tener un efecto contrario. Y de hecho esta novela es un poco, también quiero que sea como una oda al volver a la conversación, a mirarnos a los ojos, porque en cierta forma estamos empezando un poco a perder eso, ¿no? Por la invasión que permitimos que entre en nuestra vida tanta tecnología. Entonces este libro lo que hace es un detenerse un momentito a reflexionar en todo lo que los factores sociológicos y antropológicos que ahora mismo nos rodean
y así sea cada persona porque saque sus propias reflexiones, ¿no? de él. Para ir situando al lector, me refiero para proponerle esta opción de que lea tu novela. Sí. Cuando hablamos de Walt Disney, hay un apartado ahí que lo hacemos también aclaratorio, para que no hubiese problemas con lo que es el derecho de autor, en lo que se refiere al registro de la palabra Walt Disney, pues pone Walt Disney, que prácticamente es el sustituto o el apodo de este personaje que deambula. ¿Qué es lo primero que ve en Triana ese hombre? Pues la impronta, me refiero. Me va a hacer mucho spoiler de la novela, pero bueno. A la gente hay que motivarla, hay que motivarla. Sí, no, yo te lo cuento, porque el arranque, el día que toca, que hay una carta, un episodio que es Abandonando el Nido, se llama así, el día de abandonar el nido. Este señor pues sale de la Torre Pelle acompañado por su crío psiquiatra, que he hablado antes, y entra en Triana por la plaza del Altozano. Y lo primero que ve es el ficus, ese gran ficus espléndido que hay allí. El de Juan Belmonte. Entonces, él lo que cuando mira si este hombre en su vida anterior habrá visto ficus allí en Estados Unidos y en lo que ha viajado, pero se queda impactado de volver a mirar un ficus de la belleza que hay en el Altozano con los ojos de un niño, que es lo que yo también intento expresar, que tenemos la capacidad de volver cada mañana a mirar la vida, a mirar el mundo, las personas, con la mirada de un niño, que es todo novedoso. Y a veces con los años, no sabemos por qué, muchas veces se pierde ese efecto de entusiasmo, de ilusión. Entonces, pues con esta novela quiero también lanzar que tenemos la capacidad de recuperar esa mirada de niño. Me quedo en el Altozano, me quedo en el ficus y no avanzo más, ¿no? De la novela, si te parece. Sí, ahora vamos a hablar de la construcción de la novela. ¿Cómo la has construido? Me refiero a ese comienzo, ese preludio, digamos, donde sitúa prácticamente al lector con el personaje, y después deambulas por Triana y un proceso, me refiero que de descubrimiento de esos personajes a través de los paseos que supongo que hará, ¿no? Se sienta con ellos, charlará con ellos y ve en un mundo desde la distancia, olvidándose del pasado y viviendo un nuevo amanecer, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, la novela, como me estás preguntando, arranca. Lo primero que los primeros capítulos son muy cortos, que voy situando lo que es la crionización. Cojo un pasaje bíblico de la resurrección, en el que habla la Biblia, eso es muy corto, y una vez que un poco sitúo el contexto, lo que empieza, la primero que se lee es una carta de la nieta de Walt Disney, que como he dicho sigue con vida, eso es un hecho real, Victoria Disney. Entonces ella lo que coloca en situación a los lectores y lectoras para presentar después las cartas, que creo que son 11 o 12 cartas, que Walt Disney a lo largo de un año escribe a su nieta. Le escribe a su nieta. Entonces ella lo que hace es como regalarnos a los lectores y lectoras esas cartas con el permiso de su abuelo. ¿Habéis tenido la idea de ponerte en contacto con la familia Disney? No me he atrevido a eso. Eso es algo demasiado gordo. Disney suena muy gordo y de hecho la palabra Disney no aparece en la novela, aparece Disney. Bueno, pues, de todas maneras era un hombre, un innovador, visionario, o sea, apostaba por dibujos animados cuando la gente apostaba que entonces por Audrey Hepburn, Catherine Deneuve podía ser los gestos, y él buscaba dibujitos, ¿no? Me refiero de los primeros tiras cómicas que se hacían en los periódicos, Washington Post, por ejemplo, o cualquier otro elemento, y entonces a partir de ahí empieza a buscar y a darle color, el primer blanco y negro, una avanzadilla y poner pequeñas historietas, ¿no? Supongo que todo lo que sea en honor de cualquier tipo de personaje, desde la distancia, desde la medida con la que escribe y desde el arte que se conjuga con el conocimiento estadounidense con el arte de Triana, todo eso puede llegar y es una propuesta, hombre, ¿no? Ojalá algún día le llegue. Habla mucho castellano allí, el hispano sí, exactamente. Sí. No sé si algún día, de todas maneras, a ver, soy humilde, esto es una novela que es muy personal, aunque puede parecer ciencia ficción y de un personaje que no tiene nada que ver con mi vida, pero en el fondo sí hablo mucho de los escritores. Yo no soy escritor, pero esto sí, aquí he escrito esta novela
y yo pues tengo que Bueno, hablar el de... escritor es el que escribe, ¿eh? Escritor es el Después que se la da escribe. éxito o no se la da éxito. Exactamente, Pero el escritor es escrito como porque canta, es cantado. Eso, correcto. Entonces, bueno, yo en esta novela lo que sí hablo es, conjugo la imaginación que me ha venido, pues con cosas y situaciones de mi vida y personajes que han estado y están en mi vida, que les he colocado en aquellos personajes con los que se va entrecruzando Walt Disney en el mercado de Triana. Sí. Y en la Plaza del Altozano se hace amistad, por ejemplo, con un vendedor de la ONCE. Y de hecho, ese vendedor de la ONCE es un gran culpable, un gran responsable de cómo Walt Disney recapacita sobre cómo llevaba su vida antes y cómo ve que hay personas que incluso teniendo mucho menos que la mitad de lo que él tenía en los años 60 y 50 en Estados Unidos, porque él era el amo del mundo, ¿no? No le faltaba nada, pero cómo puede ver, y no era feliz, en ese momento no era feliz, pero ve que hay personas, y que solo lo vemos todos a diario, que hay personas con problemas físicos, con limitaciones, con carencias económicas, pero no se sabe de dónde. Hay un personaje muy peculiar que yo quiero destacar, Carlos, si me permite, que es un señor de Liberia que creo que no sé si sigue o no sigue vendiendo, pero ha estado muchos años en la plaza de armas vendiendo clines, de Howard. Sí, un hombre negro que se disfraza, Sí. Tiene un montón de disfraces. Sí. Pues Howard Jackson se llama, Sí. que por cierto tengo pendiente, buscarlo y darle un ejemplar de regalo. Pues Howard es un personaje que le enseña mucho a Walt Disney, porque es una persona que viene de un país en guerra, cruza tantos con una odisea para llegar hasta España, y aquí malviviendo, que nosotros a lo mejor los europeos civilizados podemos considerar malviviendo, tiene la virtud y el talento de hacer sonreír cuando vamos en coche al trabajo, cuando venimos. Eso, desde luego, esas personas son especiales, ¿no? Y de hecho aquí yo a este tipo de personas le hago como un guiño con la obra de Matar a un ruiseñor, que la conocerás, es una obra maestra. Y entonces esa obra lo que dice es que hay seres, hay animales en la vida que no hay que matar porque son especiales y alegran la vida, y dan luz, y dan color. Por eso se llama una vida a todo color. Entonces, ¿qué mecanismo tienen esas personas dentro para poder sonreír, salir, levantarse por la mañana con todas las dificultades que tienen? Entonces a mí eso me hace mucho reflexionar, ¿no? Y que a veces tenemos de todo y nos seguimos quejando. Yo creo que el gran mérito es no mirarse a sí mismo, es decir, hay mucha gente que se preocupa de su exterior, de su interior y su expresión, y vivir es amanecer, levantarse los ojos, apuntar de que es un milagro que has abierto, y vivir la vida y enfrentarse a ella, sin más carga. No hay que mirar la mochila de lo que te ves en la espalda. Hay mucha gente que tiene la mochila en la espalda y con eso ya no pueden andar, pero hay gente que la mochila no la pesa. Esa es una clave, sí. Y del desapego se habla muchísimo en muchos momentos de la novela, porque creo que muchas veces el apego nos hace ser menos felices, tener una vida un poco menos plena. Sí. Si soltáramos un poquito de lastres, quizás, y si fuéramos más ligeros por la vida, seguramente seríamos más felices, posiblemente. Víctor, nadie se le puede pasar por alto que si pasea por Triana, nosotros tenemos una vida confesional importante, porque estamos muy enraigados a las raíces cristianas y católicas, y entonces quien no suspira cuando va a ver la Virgen de la O, en esa calle Castilla, el Cachorro, en su última mirada al cielo, las Tres Caídas, los llantos de las estrellas cuando pasa por San Jacinto. Bueno, todo es algo impresionante. Mira eso también, Walt Disney. Sí, hay una, no siempre, pero no en toda la novela, pero hay una carta que Walt Disney le escribe a su nieta narrándole cómo ha vivenciado su primera Semana Santa en Sevilla. Walt Disney, de las cosas primeras que hace, que le recomienda la criopsiquiatra, de la que te he hablado, es que aprenda castellano, porque tiene que aprender a moverse. Entonces encuentra cerca en Triana una academia, un profesor de una academia de castellano, que le va un poco haciendo que mejore el idioma, y esa persona es la que le acompaña y le muestra la Semana Santa. Evidentemente pasan ciertas cosas, le ocurren ciertas cosas en Semana Santa, y de hecho una de ellas tiene que ver con el Cristo de las Tres Caídas. No quiero revelarla, si me permites, para que bueno, los lectores y lectoras lo puedan descubrir, ¿no?, por ellos mismos.
Estamos llegando casi al final de la entrevista, llevamos casi 22 minutos hablando. Provoca al lector, ese lector que estás buscando para dar a conocer esta historia que tú cuentas. ¿Qué le propones? Sí, pues, ¿qué le propongo? A ver, no me lo voy a... ¿Cómo cautivar a ese futuro lector, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, por un lado, es una historia que está ambientada en Sevilla, con elementos muy idiosincráticos de esta ciudad, y sobre todo también aquella persona que tenga en algunos momentos alguna conciencia de que pueda mejorar su versión que tiene actualmente en la vida, si quiere sacar una mejor versión de su vida, por los motivos que sea, entiendo que es una novela idónea. Además es muy refrescante, tiene muchísimos guiños simpáticos de humor, tiene situaciones, anécdotas que le ocurren a Walt Disney. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los lugares que encuentra, porque el hombre al principio, como no sabía pedir nada, ¿no? Él no sabía casi español, pues iba a los supermercados y pillaba cosas, pero no sabía muy bien qué cogía. Entonces, de una manera muy peculiar, encuentra un restaurante en la calle Betis, al lado, muy cerquita de su casa. El restaurante, os voy a decir el nombre, venga, a ver, se llama El Vivo al Bollo. Ese se llama el restaurante. Ahí ya un personaje le explica, porque no entiende qué significa, por qué se llama un restaurante así. Tiene mucho que ver también con el contenido de la novela. Entonces, esta mujer, el primer día que la dueña, la regente del restaurante, Anuska se llama, pues ella le ofrece, porque era un día lluvioso, cogió mucha humedad, y le obsequia con un plato de puchero de aquí. Y a este hombre pues está ahí con otras personas, comiéndose el puchero, le encanta, y de repente se arma un revuelo porque alguien ha visto que en el plato de puchero le ha caído un garbanzo negro. ¿Tú sabes, Carlos, lo que significa eso en Sevilla? Sí. Entonces, más vajilla, ¿no? No, y que te vuelves más guapo. Sí. Que te vuelves más guapo si te lo comes. Entonces, una fiesta, todo el mundo, el señor americano, le ha caído... Y claro, la gente, pues a ver si pásamelo, que hay gente que necesita 6 o 7 garbanzos negros, no sé qué. Entonces, bueno, pues hay mucha identidad de la gente de Sevilla que se va a ver identificado y representado, seguro. Bueno, pues yo he visto ustedes que nos faltan elementos de distracción, elementos costumbristas, elementos localistas, en este caso de Triana. Nos falta el paseo mañanero, la tarde, la noche trianera. ¿Y la presentación dónde? ¿Dónde vamos a empezar? Pues sí, a ver, la presentación, tengo ahora mismo 2 presentaciones previstas. La primera será la semana que viene, el martes 31 de mayo a las 8 en la Biblioteca de Montequinto, que es donde yo vivo. Y al martes siguiente, el día 7 de junio, el primer martes de junio, lo voy a presentar en la calle Sierpe, en el Salón de Actos del Círculo Mercantil, calle Sierpe 65. Bueno, eso está bien y sobre todo es un sitio que dirige mi amigo Práceres, que es el presidente del Círculo Mercantil. Un salón de actos magnífico, tiene esa mesa presidencial desde la cual seguro puedo dirigir. Sí. ¿Y vas a llevar alguna diapositiva, algún fondo? Sí, estoy preparando, ya lo termino ya este fin de semana, sí. una presentación en PowerPoint para un poco situar lo que os estoy contando, el origen, cómo surge la idea de esta novela, qué es lo que van a encontrar las personas que decidan pues adquirirlo y bueno, 4 pinceladas. Soy consciente de que las presentaciones de Librón entiendo que no deben de ser muy tediosas ni muy largas, entonces bueno, será de en torno a 12-15 minutos y bueno, que espero que venga gente y que sea uno de los libros que se lea este verano. Bueno, podré contarlo en librerías especializadas, pero aparte también puedo hacerlo online, ¿no? A través de un correo. Sí, exactamente. Ahora mismo la que tenéis más cerquita, la librería que está más cerca de aquí de Triana es la librería Palas, en la calle Asunción, creo que 51 me parece. Sí. Y después la persona que quiera solicitarme una novela, pues lo puede hacer a la dirección salmorejopower72@gmail.com. Sí. Ahí se me escribe un correo y yo no tardo más de 24 horas en responder, seguro. Y yo le acerco los ejemplares que me pidan, dedicados a donde me digan. Bueno, pues esta es la presentación de Víctor Terrero, un pedagogo que asume en un momento determinado de su vida la propuesta de descubrir que un gran hombre del mundo, Walt Disney, pues despierte de esa criolización que entre comillas se produjo, para que despierte en un lugar eternamente conocido como es Triana.
Así que, Víctor Terrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Quería también terminar, si te parece. Claro, a partir de ahora, si Roma es conocida por la ciudad eterna, a partir de ahora, Sevilla va a ser conocida por la ciudad inmortal. Muy bien. Así que tomen nota, asistan el próximo día al Monte Quinto. El siguiente va a ser en la calle Sierpes, en el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla. Después haremos otra presentación por la Tele de Triana y alguna que otra más que haremos seguramente en uno de los cerveceros más coquetos que hay en Sevilla, para que se hagan varias presentaciones por si alguien no coincide. Estamos en fechas de rocío, en fechas de comuniones. Exacto. Pues porque pueden haber esas fechas coincidentes. Lo haremos en otros momentos también y seguiremos diciendo. Muchísimas gracias, Carlos, por abrirme vuestras puertas del Ateneo y gracias al Ateneo de Triana. Un saludo muy cordial. Muchas gracias, Víctor. Un saludo, gracias.